en esta hermosa mañana que el Señor nos ha dado, una mañanita que nos tocó temprano, estaba la neblina fuerte, estaba cerrada la neblina, y temprano al amanecer veía yo aquello y decía: Señor, qué hermoso eres, porque en medio de la oscuridad, de las tinieblas, cuando nuestros ojos no pueden ver más allá, tú guías nuestros pasos. Amén. Así que gracias al Señor, porque siempre que veo la neblina, así como hoy al amanecer, me acuerdo lo que dice la Escritura, que nuestra vida es como la neblina, ¿verdad? Ahorita sale usted y ya está el sol brillante. ¿Dónde quedó esa neblina? ¿Dónde quedó esa espesura? Fue fugaz, fue pasajera. Y así, hermanos, así suceden las cosas en nuestra vida y los problemas. Así que confíe en el Señor, agárrese del Señor y recuerde que nuestra vida aquí es pasajera, que duramos muy poquito, y no se crea de aquello que dice la gente, que dicen: es que nuestra vida es muy corta y hay que disfrutarla. No, nuestra vida es muy corta y hay que prepararnos para la eternidad, porque la eternidad es muy larga, hermano. Y si no tenemos cuidado, los pocos días que tenemos aquí sobre la tierra van a ser destructivos, van a hacer mucho daño. Y lo peor, que cuando tengamos que enfrentar la eternidad, vamos a tener que enfrentar el juicio de Dios. Así que aproveche su vida, porque sí es corta, pero aprovéchela para prepararse buscando a Dios y estar listos para cuando el Señor nos llame. Amén. Hechos capítulo 13, y vamos a leer solamente el verso 13 en esta ocasión. Invito a que me siga, por favor. Dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 13, versículo 13, dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. El tema de hoy le he titulado Perge, el punto de quiebre. ¿Sabe usted lo que es un punto de quiebre? Déjeme, le doy una explicación de esto. Un punto de quiebre es un momento crucial en el que se produce un cambio o una interrupción. Un momento de quiebre es aquel en el que se aprende una lección que va a transformar, que va a cambiar nuestra vida para siempre. Un punto de quiebre es ese momento en nuestra vida cuando estamos en una crisis, cuando llegamos a un punto que no sabemos si vamos a poder proseguir, porque no sentimos fuerzas, porque no sabemos qué hacer, porque estamos confundidos, porque nos sentimos derrotados, porque parece que nuestra vida se acaba, por mil razones. Ese punto de quiebre es cuando estamos a punto, como decimos nosotros acá, de tronar y de volver atrás y de no seguir más adelante. Cuando sentimos que nuestra lucha es inútil, cuando sentimos que ya no podemos seguir adelante. Amilanados, derrotados, afligidos. En ese punto de quiebre es un momento en el que podemos tomar la decisión de desistir. Un momento de quiebre tiene una entre muchas características, de la cual yo quiero decirle esta mañana. Un punto de quiebre generalmente es una experiencia que está sobrecargada de emociones. Un punto de quiebre en nuestra vida es cuando nuestras emociones y nuestros sentimientos, a causa de los acontecimientos, de la larga batalla, de la necesidad, de la enfermedad, de lo que sea, nuestros sentimientos están fuera de control y estamos tristes hasta la muerte, como dijo Elías. Estamos abrumados por las situaciones y nuestras emociones, nuestra alma está totalmente exacerbada y no vemos las cosas con claridad, no las entendemos con claridad. Para los tres compañeros en este viaje misionero que comienza en este capítulo 13, eran tres misioneros que salieron de Antioquía de Siria: Pablo,
que se menciona en este versículo, Bernabé, que no se menciona en este versículo, y Juan Marcos, de quien dice este verso que en Perge de Panfilia decidió regresar, apartarse de sus compañeros en aquel viaje misionero al cual el Señor les había enviado, y él decidió volver a Jerusalén, a su tierra, a su lugar. Para Juan Marcos el punto de quiebre fue irresistible, no lo pudo soportar. Estos tres compañeros en este viaje misionero en su momento, como para cada uno de nosotros hoy, para ellos y para nosotros, Perge de Panfilia representa un punto de quiebre. Un punto en el cual nuestra vida parece no poder proseguir adelante. Yo les invito a que me den unos minutos, a que me acompañen unos minutos los que estamos aquí reunidos, los que nos siguen a través de la distancia, y que podamos aprender de las lecciones de Perge de Panfilia para nuestras propias situaciones, para nuestros propios puntos de quiebre en nuestra vida, cómo los debemos enfrentar y cómo podemos salir adelante para seguir nuestro camino y poder permanecer fieles haciendo aquello a lo que hemos sido llamados. Entonces, vayamos a entender un poco lo que sucedió en este lugar, Perge, así se llamaba esta ciudad. Era una ciudad muy peculiar, era como una especie de Venecia de la antigüedad. Pero bueno, no le voy a hablar de la ciudad. Vamos adelante. Primero, vamos a ver que en Perge de Panfilia hubo una situación que venía de lo anterior. Y estos tres personajes de los que les acabo de hablar habían salido en este viaje misionero, habían transcurrido desde la costa del mar Mediterráneo en un puerto que se llamaba Seleucia, habían llegado a la isla de Chipre, en Salamina habían atracado, habían recorrido la isla predicando el evangelio, habían salido luego del puerto de Pafos al otro extremo de Chipre y habían navegado hasta llegar a la ciudad de Perge, en la provincia romana de Panfilia. Y ahí, en Perge, sucedió algo. Ahí en Perge, Juan Marcos, el compañero de Pablo y de Bernabé, decidió regresar, decidió renunciar a aquel viaje al cual había él iniciado juntamente con Pablo y con su tío Bernabé. Y el ejemplo de Marcos nos deja saber que hay situaciones en la vida en las cuales nosotros también podemos renunciar. De hecho, creo que todos podríamos decir que en algún momento de nuestra vida, cuando llegó ese punto de quiebre, renunciamos y nos volvimos atrás en algún área, en alguna situación, en algún trabajo, en alguna relación sentimental, en alguna situación familiar, en alguna situación personal. Tuvimos un punto de quiebre y decidimos, como Marcos, regresar y volver atrás. ¿A cuánto le pasó esto? A mí me ha pasado eso. Y quiero decirle, lastimosamente, que un punto de quiebre no es único, que en nuestra vida continuamente estamos enfrentando puntos de quiebre por muchas circunstancias y por muchas situaciones. Pero primero vamos a ver qué fue lo que pasó con Pablo, porque es el primero que se menciona. Perge y Pablo. ¿Cómo Pablo enfrentó? ¿Qué es lo que Pablo tenía que enfrentar en este punto? Porque si Juan Marcos no pudo soportar aquel punto de quiebre, entonces aquella situación era también conflictiva para los otros dos. ¿Sí? De los tres, solo Juan Marcos regresó, solo Juan Marcos renunció. ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era la condición? Primero, adelante por favor, veamos que con Pablo la situación era así. Cuando ellos iniciaron este viaje misionero, quien iba a la cabeza, quien iba liderando este viaje, no era Pablo, como se menciona en el versículo 13 que acabamos de leer, sino que el líder de aquella misión, de aquel viaje misionero, era Bernabé. Y fue aquí en Perge donde por primera vez Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, se convierte en el líder. Y tal vez
esto generó un conflicto entre los tres. El liderazgo, mis amados hermanos, se tiene que asumir. Y muchas veces el liderazgo representa y genera en nuestras vidas puntos de quiebre. Pablo, el apóstol, tendría que asumir ese liderazgo al cual el Señor lo estaba llamando. ¿Y qué representa un liderazgo? Representa una gran responsabilidad. Un liderazgo representa que vas a llevar sobre tus hombros la carga de otros. Un liderazgo representa que vas a llevar sobre tu vida el compromiso, la responsabilidad de ser ejemplo para otros. Y tú tienes que asumir ese liderazgo. Y tú tienes que dar pasos de fe y de obediencia para enfrentar retos más grandes, para enfrentar situaciones más difíciles. Antes de este lugar, antes de Perge, cuando se presentaba una situación difícil en el viaje, ¿quién tenía que dar la cara y quién tenía que responder? Bernabé. Pero ahora, en Perge de Panfilia, era Pablo el que estaba al frente. Ahora el que tendría que enfrentar las vicisitudes que se iban a presentar de ahí en adelante, ya no era más Bernabé. Y ahora Pablo ya no podía esconderse detrás de Bernabé, ahora era él el que tenía que estar al frente. Y esto, queridos hermanos, muchas veces se desconoce, porque los verdaderos líderes no se quejan. Porque los verdaderos líderes no se lamentan y mucho menos se quejan con aquellos que están bajo su autoridad. Los verdaderos líderes les van a decir a los que están bajo su autoridad que las cosas marchan y que todo está bien, aunque ellos estén enfrentando situaciones verdaderamente imposibles. Los verdaderos líderes tendrán que asumir su liderazgo y tendrán que enfrentar desafíos más grandes. Desafíos donde se van a sentir incapaces, impotentes, donde van a sentir que no saben cómo, que no tienen las fuerzas necesarias. Y a veces, queridos hermanos, el liderazgo que puede llegar a nuestra vida puede llevarnos a un punto de quiebre y puede ser que seamos nosotros mismos los que renunciemos a ese liderazgo en lugar de tomar el paso de fe, en lugar de creer a Dios y de prepararnos y de ser obedientes a Dios, y decidimos regresar. ¿Por qué? Decidimos regresar porque los retos no siempre son agradables. Porque la responsabilidad no es fácil. Porque llevar sobre los hombros la carga de muchas personas es algo muy pesado. El liderazgo es difícil, es cansado. La responsabilidad del líder es algo difícil de llevar. El no tener con quién hablar, el no poder quejarte y lamentarte con los que están bajo tu autoridad, es algo difícil. Bueno, Pablo tuvo que enfrentar su propio punto de quiebre en Perge. Además de esto, el apóstol Pablo tenía un carácter que era inflexible. ¿Se acuerda lo que pasó con Pedro? Dice ya en la carta a los Gálatas que allá en Antioquía de Siria, cuando Pedro llegó a aquel lugar y llegaron otros hermanos de Jerusalén, Pedro ya no se juntó con los gentiles y se apartó, y entonces dice Pablo, y le resistí cara a cara porque era de condenar. Así era Pablo. Pablo tenía un carácter, si le damos adelante por favor, tenía un carácter inflexible. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo tenía un tipo de carácter que tenía que ser moldeado para el liderazgo. Nadie nace con el carácter correcto. Nadie de nosotros nace con la capacidad de poder ser un gran líder. No, eso se tiene que aprender. Y sobre todo lo que tiene que ver con el carácter. Pablo no dejaba pasar nada. El apóstol Pablo era inflexible, autoritativo e intolerante. No era como nosotros que decimos, bueno, es que la niña se quiere ir al baile. No pasa, nada más que vaya primero al culto. No pasa nada. Al cabo que tiene que ver un poquito. El Señor dice muy claramente que un poquito de levadura leuda toda la masa. El apóstol Pablo no dejaba pasar nada, ni en su persona, ni en los que andaban con él. O sea, quiero decir, andar con el apóstol Pablo era difícil, hermano. Porque dice la Escritura,
¿podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, no. Y estar de acuerdo con Pablo implicaba que los estándares de su vida eran muy elevados. Su carácter era firme, férreo. Pablo no era más o menos, o negro o blanco. Y ahora que Bernabé ya no estaba al frente, que Bernabé ya no estaba a la cabeza, las cosas estaban cambiando, habían cambiado desde la salida de Pafos. Pero, lógicamente, en el transcurso de la navegación sobre aquella nave no podía suceder nada. El cambio, les decía, de Perge comenzó en Pafos. En el transcurrir del viaje de Pafos a Perge, seguramente tanto Bernabé como el propio Pablo y Juan Marcos iban meditando y pensando, y seguramente ahí en su alma empezaron las emociones a revolverse. Pablo, intrigado, entendiendo que ahora tenía que estar al frente, tenía que tomar la decisión firme de no ceder a este punto de quiebre. Cuando Dios trae un reto a tu vida, querido hermano, querida hermana, es necesario que lo tomes. Cuando el Señor trae un reto a tu vida, escuche bien esto por favor. Los retos que Dios pone delante de nosotros son para nuestra bendición y para la bendición de la obra de Dios. ¿Cuesta trabajo? Sí. ¿Los retos del Señor son difíciles? Sí. Pero te puedo decir una cosa. Nunca un reto que Dios ponga delante de ti será demasiado grande para ti. Porque Dios te conoce a ti, me conoce a mí. Y Él sabe de nuestra necesidad. Y Él sabe de la condición de nuestro corazón y de cuánto le amamos. Los retos que el Señor pone delante de nosotros, mis amados hermanos, esos puntos de quiebre que vienen en nuestra vida por causa del llamado del Señor, van a depender del amor que tú tienes por Él. ¿Cuánto amas a Dios? El amor del Señor en nuestra vida es lo que echa fuera el temor. El amor del Señor en nuestra vida es lo que nos sostiene, es lo que nos guía. Es el amor de Dios en nosotros lo que nos lleva a dar fruto para Dios. Y dependiendo de cuánto amor tú tienes por Él, va a ser la capacidad que tengas de enfrentar tus propios puntos de quiebre. Si tú amas suficientemente al Señor, vas a poder darte cuenta que en ese reto que el Señor pone delante de ti, hay una oportunidad maravillosa de crecimiento, de perfeccionamiento y de dar fruto para la gloria de Dios. Así que no tengas miedo. Si tienes miedo a los retos que el Señor pone delante de ti, es simplemente porque te falta amor en tu corazón para con Dios. Ahora, tampoco te confíes, porque a veces vemos los retos del Señor a la ligera. Y dijo el Señor Jesús que nadie que va a edificar una torre lo hace sin antes sentarse a calcular los gastos. Cuando el Señor pone un reto delante de ti, tú tienes que evaluarlo, tienes que valorarlo y tenemos que decir como dijo Moisés: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Vimos que a los que el Señor llamó en la Escritura, generalmente le decían: Señor, yo no puedo, Señor, yo no sé. Moisés le dijo eso: yo soy tardo para hablar, Señor. Gedeón, que le dijo: Señor, yo soy el más pobre, mi familia es la más pobre y yo soy el más pequeño de mi casa. No puedo, Señor, no puedo. Esa es la característica principal. Dios siempre nos va a llamar a hacer algo que no podemos. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros no podemos,
Vamos a reconocer que Él lo va a hacer a través de nosotros. Y entonces la gloria va a ser para Él. Y entonces vamos a decir, no es por mi fuerza, no es por mi capacidad, no es que yo sea muy inteligente. Porque en realidad cuando el Señor me puso esto en las manos, yo veía aquello como una montaña enorme que yo no podía escalar. Pero Él estuvo conmigo. Él me dio la fuerza, la sabiduría, la inteligencia. Él me dio la capacidad de salir adelante con este reto. Y eso es un punto de quiebre. Cuando el Señor te llama, cuando el Señor te lleva a hacer algo que para ti te parece imposible, ese puede ser tu punto de quiebre. Y tú tienes que confiar en el Señor y tienes que levantarte en fe. Y tienes que reconocer que si el Señor te está llamando y que si el Señor te está llevando a hacer algo, Él va a estar contigo. Como cuando le dijo a los discípulos, pasen al otro lado del lago. Y cuando iban a medio camino se levantó la tempestad. Y dice que la barca parecía que naufragaba y los discípulos dentro de la barca, llenos de miedo, temerosos, pensaban que iban a perecer. ¿Por qué? Si Jesús dijo que iban al otro lado, ellos iban a llegar al otro lado. Sí, pero cuando las cosas se ponen difíciles, perdemos de vista la palabra de Dios. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando los retos se levantan delante de nosotros, perdemos nuestra fe. ¿Y qué fue lo primero que el Señor les dijo cuando llegó caminando sobre las aguas a ellos? Hombres de poca fe. Si yo les dije que iban a cruzar al otro lado, van a cruzar. Si el Señor te llama, si el Señor te guía, si el Señor va contigo, tú vas a llegar a donde el Señor te mandó. Las circunstancias pueden cambiar. El apóstol Pablo sabía que él tenía que ir a Roma porque el Señor le había dicho que así iba a ser, pero no sabía en qué circunstancias. No sabía cómo iba a llegar a Roma. Y mire que ese viaje fue tremendo. Se encontró el huracán y estuvieron en alta mar. ¿Cómo se dice? La nave al garete. Perdidos, extraviados. No había, dice, ni sol ni estrellas por muchos días. ¿Qué quiere decir eso? Que no se podían guiar. Su dirección y su guía eran las estrellas, el sol. Pero al pasar tantos días a la deriva, no sabían dónde estaban, no sabían a dónde iban. Y así pasa en nuestras vidas, hermano. El liderazgo puede representar para nosotros puntos de quiebre. Cuando Dios te llama y te quiere bendecir, el Señor lo va a hacer a través de retos para tu vida. No tengas miedo. Si tú estás en el Señor, si el Señor está contigo, simplemente dile como te dije hace un momento, como le dijo Moisés: Señor, yo voy, pero si tú vas conmigo. Si tú no vas conmigo, yo no voy a ninguna parte. Aquí me quedo, no hago nada, si tú no vas conmigo. Entonces, mire, ahora vamos a ver lo que pasó con Bernabé. Perge también representó para Bernabé un punto de quiebre, pero de una forma distinta. Mire las características y la situación de Bernabé. En primer lugar, lo que encontramos con Bernabé es que tuvo que ceder el liderazgo. ¿Sabe usted lo que es eso? Cuando a un soldado lo degradan, ¿cómo se siente eso? Que llega su general y le arrebata sus... Vámonos. El capitán se convirtió en soldado raso. ¿Cómo te has sentido si te ha pasado que estás en tu trabajo y en tu trabajo tú eres el jefe y de pronto el patrón llega con un nuevo jefe y te dice, ¿sabes qué? A partir de hoy él va a ser el jefe y tú vas a volver a tu puesto de antes. ¿Cómo se siente eso? Van a decir algunos de ustedes, pues depende, pastor, si me bajan el sueldo o no. Si no me bajan el sueldo, yo feliz, porque me quitan responsabilidades, me quitan problemas. Si usted entiende de liderazgo, usted va a ver eso. Y usted va a entender que si te quitan de ese lugar de responsabilidad, te van a quitar mucho peso de encima. ¿Entiendes eso? Los que han estado ahí lo entienden. Pero que te regresen a que cuando tú dabas órdenes, ahora tengas que recibir órdenes. A que cuando tú decías qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, a que ahora te digan lo que tienes que hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Aunque no estés de acuerdo.
Porque el jefe no te va a preguntar, ¿cómo ves? ¿Te parece bien? No. El jefe te va a decir, hay que hacer esto y lo quiero para tales horas. Nada, lo necesito a tales horas. Bueno. Bernabé estaba a la cabeza, él era el líder. Y Perge representó para Bernabé bajar a segundo lugar, humillarse, si tú quieres verlo así, ceder su liderazgo para una nueva persona. Alguien que venía creciendo, alguien que era su alumno. Bernabé había ido a buscar a Saulo hasta Tarsis, porque Saulo había sido enviado desde Jerusalén, lo desecharon, la iglesia de Jerusalén, allá al principio, cuando se convirtió Saulo, no lo aceptaban, y como lo querían matar, le dijeron, ¿sabes qué, hermanito? Mejor váyase para su tierra, ándele, y lo mandaron a Tarso, y allá en Tarso, allá Saulo estaba olvidado de la iglesia, pero Dios no se olvida, y Bernabé, enviado por el Señor, fue a buscarlo hasta Tarso. Y mire, Bernabé hizo por Saulo lo indecible para restaurarlo, para levantarlo. Y resulta que ahora, aquel alumno por el que Bernabé había dado todo, estaba tomando su lugar. ¿Cómo se sentirá eso? Bueno, se va a sentir, depende de tu condición. Porque si tú estás lo suficientemente crecido en el Señor, si eres lo suficientemente capaz para ver las cosas y entenderlas, vas a levantar tus manos y vas a aplaudir y vas a decir, gracias Señor, porque mi alumno está dando fruto. Gracias Señor, porque todo ese esfuerzo, esa oración, esas lágrimas, ese tiempo de consejería, toda esa ayuda, todo ese desvelo está dando fruto. Y el que era antes mi alumno, ahora se convierte en mi maestro. Pero si no estás en la condición adecuada, vas a empezar a pelear por ese liderazgo. Y entonces Perge se va a convertir en tu punto de quiebre. Recuerdo al rey David, cuando después de que había enfrentado todo lo que enfrentó, al fin logró llegar al trono. Fue ungido por el Señor, fue ungido por Judá, luego fue ungido por todo Israel y al fin se convirtió en lo que Dios le llamó a ser, el rey de todo Israel. Y cuando era paz y tranquilidad y su reino prosperaba, y cuando por fin las bendiciones llegaron a su vida, cuando David dejó de enfrentar todas esas cosas, calamidades, dificultades, guerras, enfermedades, pecado, tantas cosas que tuvo que enfrentar, cuando todo eso se acabó y cuando él empezó a disfrutar de las bendiciones del Señor, su hijo se levanta en rebelión y le quiere quitar el trono. Su propio hijo. ¿Y qué hace David? ¿Pelea por el trono? No. Llegan los consejeros y le dicen, no, ahorita los acabamos. No. Y dice la Biblia que sale David dejando su casa, su trono, dejando todo. Y dice que va subiendo la cuesta de los olivos, encapuchado, llorando amargamente y con los pies descalzos. El magnífico rey David no peleó por el liderazgo. Cuando te toque a ti, cuando nos toque a nosotros, hermanos, ocupar el lugar que Bernabé estaba ocupando y enfrentar una situación de esta naturaleza, tú tienes que aprender a ceder. Tienes que aprender que lo que Dios da, el hombre no te lo puede quitar. ¿Quieren el trono? Dáselos. ¿Quieren la posición? Dáselas. ¿Quieren tu trabajo? Entrégalo. Si la autoridad te dice hazlo, hazlo. Confía. Recuerda siempre que no se te olvide que sobre el más grande hay otro más grande. Y más arriba del Señor no hay nadie. Él es la máxima autoridad. Y si tú te mueves en obediencia,
¿Quién le había dado el trono a David? ¿Quién se lo había dado? Dios. Él fue ungido por el profeta Samuel de parte de Dios. Pero Saúl todavía era el rey y la gente quería a Saúl. ¿Y qué hizo David? Yo soy el rey, te voy a matar y te voy a quitar del medio. ¿Le dijo a Saúl eso? No. Esperó y esperó hasta que Dios hizo lo que tenía que hacer. Que no se te olvide que lo que Dios quiere hacer en tu vida comienza acá adentro. No con las posiciones. No. Tú y yo tenemos que entender que cuando se nos pide que cedamos algo, lo entregamos. Nada es nuestro. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que depender de Él y que saber que el mismo Señor que permitió que Satanás destruyera la familia, los bienes, todas las cosas que Job tenía, fue el que le restituyó al doble todas las cosas. Vas a decir tú, sí, pastor, pero Job era Job y yo soy yo. Yo quisiera tener la fe de Job, yo quisiera tener el carácter y la consistencia de Job. ¿Y qué te falta? Busquemos a Dios. Seamos firmes en nuestras decisiones con el Señor. Bernabé, hermanos, estuvo dispuesto a dejar el protagonismo, a pasar inadvertido. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a trabajar y que alguien más diga, hermano, lo logramos? Aunque, oye, si este ni estaba, yo hice todo el trabajo. ¿A quién le gusta eso? No, hombre, es que yo les digo, mira, que cuando las cosas salen bien, todo mundo estuvo. Cuando las cosas salen mal, el pastor. Cuando las cosas salen mal, el líder, el jefe, aquel, el otro. Cuando las cosas salen bien, todos en la foto. Lo logramos, lo hicimos, wow, somos buenos. Bernabé dejó el protagonismo a un lado. Bernabé tenía su carácter tratado por Dios. Bernabé sabía que lo que Dios da al hombre no lo puede quitar. Que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Si el Señor ha puesto algo en tu vida, nadie te lo puede quitar. Lo único que puede impedir que eso funcione se llama pecado. Por eso tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Por eso tenemos que cuidarnos de nuestras decisiones y tenemos que corregir cuando nos equivocamos. Bernabé era el líder. Bernabé decidió pasar inadvertido, decidió dejar el protagonismo y el carácter de Bernabé. Adelante, por favor. Mire, Bernabé, a diferencia de Pablo, tenía un carácter muy distinto. Bernabé sabía estar en el liderazgo a la vista de todo el mundo, pero también sabía servir en lo secreto. Cuando nadie te ve, cuando nadie te reconoce, cuando nadie te aplaude y dice, ¡bravo, bravo! Cuando no hay aplausos, cuando no hay reconocimientos, cuando no hay flores, cuando hay demandas, cuando hay exigencias, en lugar de reconocimiento, de gratitud, cuando tu trabajo, cuando tu esfuerzo no es valorado, no es visto por los hombres, que no se te olvide que el que te llamó lo ve todo. Y que el que recompensa es aquel que lo ve todo. Por eso, haz las cosas como para el Señor. Y si es en lo secreto, tú sirve como si estuvieras delante de 20,000 personas y que todos te están viendo para aplaudirte. Aunque estés solo y aunque nadie reconozca lo que haces. Bernabé era un agente del servicio secreto.
Él sabía trabajar así. Sabía dar órdenes y también sabía recibirlas. ¿A cuántos les gusta dar órdenes? Levante la mano sin pena y diga la verdad. ¿A cuántos les gusta dar órdenes? Nadie. No sé, pues no, hermano. Ay, quisiera verlos en su casa. Quisiera verlos en su casa. Mire, fíjese bien. No levantan la mano, pero mire en la casa. Viejito, te estoy diciendo que no pongas eso ahí, hombre. ¿Por qué lo pones ahí? Ah, pero no le gusta dar órdenes. No. Llega el hombre a la casa. Mujer, ¿no está la cena todavía? ¿No te dije que quería un par de huevos estrellados con salsa verde y salsa roja? Con frijoles refritos, tortilla de harina y una bolsa de totopos. Y le dice la esposa, ay, hijito, pues me apuré mucho, es que no había totopos en la tienda. Ah, no, yo no los quiero comprados, me los hace calientitos. Pero no nos gusta dar órdenes. Hay que saber dar órdenes. ¿Sabe cómo se aprende a dar órdenes? No. No, porque aquello de que el que manda, manda, y si se equivoca vuelve a mandar, no. Los Cruz Treviño, Martínez, eso no, en la iglesia no funciona. ¿Sabe cómo se aprende a dar órdenes? Obedeciendo órdenes. Cuando tú aprendes a obedecer órdenes, te estás capacitando para saber cómo dar órdenes. Así funciona. Entonces, aquello de que más se perdió en la guerra. Y dijo el patrón, sí, pero no era mío, manito, no le hagas así. Lo de la guerra ya, pero ¿cómo que? Ay, Sebastián lo arregla, ¿no? ¿Cuál Sebastián? Dijo, a mí me enjarra bien la pared. ¿No? Entonces tenemos que aprender, tenemos que saber cómo. Y para eso, hermanos queridos, tenemos que rendirnos delante del Señor. Ahora, les decía, el carácter de Pablo, inflexible, intolerante, era muy distinto al carácter de Bernabé. Bernabé era un tipo de persona que tenía un carácter muy peculiar, muy especial. Yo a veces, créame que digo, a veces quisiera ser como Bernabé, pero digo, no, mejor quisiera ser como Pablo en cuanto al carácter. Y luego lo pienso y digo, no. ¿Qué carácter necesitas tú? ¿Qué carácter necesito yo? Bernabé era tolerante, paciente, flexible. Si Marcos se equivocaba, Bernabé le decía, no te apures, hijo. En la siguiente sale mejor. O sea, ya de antemano le estaba diciendo, te vas a volver a equivocar. Pablo. Se equivocaba Marcos y Pablo le decía, ¿cómo? ¿Por qué no hiciste lo que te dije? Pues es que lo intenté, pero no pude. Pues muy mal hecho, entonces ¿qué andas haciendo conmigo? ¿Qué diferencia? Lo tremendo de esto, hermanos, es porque el Señor puso a Pablo. Porque el Señor movió a Pablo al liderazgo. Si Bernabé era tan bueno, es que a veces de buenos no funcionamos. ¿Por qué no te ponen como jefe de la línea del departamento? A lo mejor porque eres demasiado bueno y los trabajadores hacen contigo lo que les da la gana. Empiezan a platicar contigo y te empiezan a decir cosas y te enfrascas en la charla y el trabajo se olvidó. Y el jefe va a decir, no, este no sirve para jefe. Hermanos, no podemos nosotros pensar o creer que el carácter de Pablo o el carácter de Bernabé es el que necesitamos. Nosotros necesitamos nuestro propio carácter. Porque el llamado de cada uno de nosotros es distinto. Porque el Señor tiene propósitos para cada uno de nosotros distintos, diferentes. Y por eso necesitamos que el Señor obre en nosotros y que nuestro carácter sea el adecuado para aquello a lo que hemos sido llamados. Entonces, mire, vamos a pasar al meollo del asunto. ¿Qué pasó con Marcos?
Porque lo que resalta en este texto es que Juan Marcos no soportó el punto de quiebre. Lo que llama la atención de este texto es que este joven había desistido, había renunciado, había vuelto atrás. Y yo quisiera explorar algunas posibilidades acerca de las causas. ¿Por qué Marcos decidió regresarse a su tierra, a Jerusalén? Vamos a explorar 6 razones por las cuales tal vez Marcos no soportó este punto de quiebre. Número 1, el cambio de liderazgo. Fíjese, mientras Pablo subía al liderazgo y Bernabé descendía del liderazgo, Marcos estaba abajo de esos dos y tenía que soportar lo que viniera. ¿Cuántos han tenido problemas de renuncia a causa del liderazgo que tienen? Dice, no, sabes que con este jefe no la hago, ahí nos vemos. Bueno, tal vez lo que sucedió es que Marcos, acostumbrado a que su tío era un pan de Dios, a que Bernabé tolerante, flexible, paciente, pues Marcos iba bien contento, ¿verdad? Pero de pronto las cosas cambian y ahora todo es... Y ahora el liderazgo que él estaba disfrutando se convierte en un liderazgo inflexible, autoritativo e intolerante. Y la paciencia que antes tenía de que lo estaba dirigiendo, ahora se convierte en impaciencia. Y ahora tiene como líder a Pablo. Añadémosle a esto que Bernabé era su tío. Y que Marcos desde su posición tal vez dijo, no es justo que este hombre le haya quitado su lugar a mi tío. ¿Y por qué mi tío lo permite? Y se queda cruzado de brazos. Y tal vez esa fue la razón por la que Marcos se enojó, hermano. Y dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí mi amor te acompañó. Me vuelvo a Jerusalén, yo no puedo permitir que le hagan eso a mi tío. Yo no puedo estar de acuerdo con tan grande injusticia. Muchas veces nos ocurre, ¿va? Cuando los líderes no son a modo nuestro y cuando el liderazgo nos afecta, lo que tendemos a hacer es a juzgar y a condenar. Lo que tendemos a hacer es a proclamar nuestro desacuerdo a las injusticias y levantar la bandera. Y nos convertimos en personas, en hombres, en mujeres, que somos los que sufren. Las víctimas del liderazgo intolerante, inflexible. Y nos hace tanto daño ese liderazgo que no soportamos el punto de quiebre y decidimos renunciar. Pastores, que usted no conoció a mi jefe, usted no conoció a los míos. El punto de quiebre para tu vida y para mi vida, mi querido hermano, mi querida hermana, va a estar muchas veces ligado a la autoridad. ¿Sabes por qué? Porque traemos en esa naturaleza pecaminosa la rebelión, la rebeldía contra la autoridad. Y siempre le estamos viendo defectos al jefe, al líder, siempre. Siempre cuando estamos bajo autoridad, sabemos lo que tiene que hacer el jefe. No sabemos lo que nos toca hacer a nosotros. Pero lo que tiene que hacer el jefe, mira, tú le preguntas a cualquier subalterno y le dices, oye, ¿qué crees que debería hacer el jefe? No, pues esto y esto y esto y esto y esto. ¿Y a ti qué te toca hacer? Pues por ahí andaba un manual, déjame lo busco. ¿No? Mis queridos hermanos, el liderazgo que Dios ponga sobre tu vida es para tu crecimiento. El liderazgo que Dios ponga sobre tu vida puede ser tu punto de quiebre para que tú crezcas o para que te regreses a tu condición anterior. ¿De quién va a depender eso? De la decisión que tú tomes en cuanto a ese liderazgo. Juan Marcos podría tener razón desde su perspectiva, desde su punto de vista, porque ahora Pablo le había quitado el lugar a su tío Bernabé.
Y ahora él estaba sufriendo las condiciones del liderazgo autoritativo de Pablo. Pero ¿quién puso a Pablo ahí? La Biblia dice que toda autoridad viene de Dios. Toda. Y Bernabé supo entender que el Señor quería hacer algo con Pablo y por eso simple y sencillamente le dijo, adelante. Y guardó silencio sin problema. Y ocupó el segundo lugar sin dificultad alguna. Pero Juan Marcos, en ese tercer lugar en el que se encontraba, no pudo soportarlo. Y si es una posibilidad, me voy más rápido. Número 2. Tal vez, solo tal vez, la autoridad dominante de Pablo fue la razón de que Marcos dijera, no más. Porque, queridos hermanos, cuando tenemos líderes dominantes, personas que son férreas, firmes, intolerantes, es que empezamos a las 10:30. Y si no hay nadie, empezamos a las 10:30. Y si ya todos están reunidos, empezamos a las 10:30. Y si yo no alcanzo a llegar, ustedes comienzan a las 10:30. ¿De quién se acordaron? Este pastor intolerante. No. Es que si anunciamos que vamos a empezar a las 10:30, tenemos que estar listos a las 10:30 y tenemos que dar inicio a las 10:30. Discúlpenme que hoy empezamos 6 minutos antes. Y no es que seamos intolerantes, pero tenemos que guardar nuestro testimonio. Y el testimonio de nuestro carácter comienza desde la puntualidad, hermano. Más todavía, mucho más, cuando se trata de las cosas de Dios. ¿Verdad? Porque estamos tratando con la máxima autoridad. Y si decimos, Señor, a las 10:30, Señor. Ahí está el Señor esperándonos como a Gedeón, ¿se acuerda? ¿Qué le dijo Gedeón al Señor? Dijo, mira, que si he hallado gracia delante de ti, espérame tantito, déjame hacer unas cositas, yo ahorita regreso. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo te espero. ¿A quién le gusta que el Señor le espere? A nadie. Bueno, algunos. La pregunta sería más bien, ¿al Señor le gustará esperarnos? ¿O lo hace por necesidad? Yo creo más bien que nosotros debemos esperar en Él, ¿no? Entonces, tal vez esa autoridad dominante de Pablo haya sido la causa de que Marcos renunciara. Tercer lugar, la tercera posible causa es la que sigue. No sale. La tercera causa se detuvo. Ya llegó. Lo que representaba el camino que seguía a partir de Perge. De Perge, mis amados hermanos, el viaje los iba a llevar a un lugar que se llamaba Antioquía de Pisidia. Y a partir de la ciudad de Perge iban a comenzar un camino sinuoso a través de las montañas hacia arriba, continuamente hacia arriba, porque Antioquía de Pisidia estaba situada en una meseta sobre unas montañas. Y según los historiadores, esa ruta era la más difícil y la más peligrosa de la antigüedad. Entonces, en medio de todas esas circunstancias, Juan Marcos dijo, no, yo pensé que pues íbamos a ir en un Mercedes. Yo pensé que por lo menos un BMW. Pero esto de que vamos a tener que subir kilómetros y kilómetros y con este hombre que es un aguijón que no me suelta. No, yo no tengo por qué sufrir. Mi dignidad me lo impide. Y luego nos volvemos muy dignos, ¿no? Y dijo Marcos, yo me regreso allá en mi casita. Estaba yo tan feliz y tan contento. Que allá también puedo alabar a Dios. Que allá también puedo servir a Dios.
Bueno, podemos servir a Dios en todas partes, pero no en todas partes. Nuestro carácter va a ser transformado. Y aquel camino de Perge hacia Antioquía de Pisidia representaba el trato de Dios para la vida de Juan Marcos. El punto de quiebre era Perge. Y Juan Marcos podía seguir adelante o desistir. Posible razón número 4. Posiblemente Juan Marcos tenía inseguridad de sí mismo y no se sentía capaz de enfrentar los retos que venían por delante. La inseguridad personal, mis amados hermanos, muchas veces se convierte en nuestro propio punto de quiebre, porque cuando nos sentimos incapaces, nos creemos insuficientes, cualquier reto que se presente delante de nuestra vida nos parece infranqueable, nos parece imposible, y por eso comúnmente estamos desistiendo de las cosas. Y por eso comúnmente estamos renunciando a las cosas de nuestra vida. Y por eso vivimos una vida así como que sí, pero no. Como que sí, pero no. Y intentamos lograr algo, hacer algo, emprender algo, pero en el primer reto nos sentimos insuficientes, incapaces y nos regresamos. Por eso hay algunos que llevan 5 o 6 matrimonios. Perdón. Por nuestras inseguridades. Que no sabemos quiénes somos, porque nuestra identidad no está definida, porque nuestros padres a lo mejor no hicieron un buen trabajo con nosotros y porque no habíamos conocido al Señor, pero hoy tú conoces a Dios. Hoy tú tienes que tener una identidad clara de quién eres en Cristo. Y en Cristo ni no puedo ni sí puedo. En Cristo es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando tú tengas esa identidad, esa inseguridad se va a ir. ¿Por qué? Porque sabes que no depende de ti. Sabes que depende del que te llamó. Y que los recursos del Eterno no se acaban. Siempre serán más que suficientes. Lo que el Señor necesita son hombres y mujeres que sean capaces de soportar sus propios puntos de quiebre, que se enfrenten a Perge y que puedan seguir adelante en el camino a través de las montañas. A pesar de Pablo, a pesar de Bernabé y a pesar de sus propias inseguridades. Número 5. Tal vez, solo tal vez, Juan Marcos tenía relaciones personales pendientes. Quiero decir, a lo mejor Juan Marcos había dejado una novia por allá en Jerusalén. Era un joven, no estaba casado. Y tal vez después de ese tiempo de viajar, le empezó a ganar la nostalgia. Es que mi güera, ojos verdes. Tal vez se empezaba a acordar de las veces que juntos se iban a tomar una nieve la michoacana. Tal vez ahora Juan Marcos estaba recordando aquellos ojos verdes, como canta el de la canción. No me acuerdo cómo va el de los ojos verdes. ¿Alguien se la sabe? ¿No? Aquellos ojos. ¿Quién la cantaba esa? ¿Nadie? Ah, no, es que ese es lo de la otra, lo de la lagañosa. No, esa es otra, man. Es otra. Es otra. Yo siempre pensé que la canción aquella de la española, ¿cómo era? La malagueña. Cuando yo estaba chiquito que decía la malagueña, yo no sé por qué siempre pensaba que era la lagañosa. Y así siempre pensé eso. Hasta que ya después, hermano, ya estaba chiquillo, estaba medio, y todavía un poco, no crea. Y siempre, no sé, yo me imaginaba la malagueña y lo confundía con la lagañosa. Pero bueno, el caso es que Juan Marcos tal vez tenía por ahí alguna relación pendiente. Y la nostalgia le estaba ganando. Y al ver lo que le esperaba, y al ver lo que le había sucedido a su tío, tal vez él pensó y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si mi novia amada, querida, si mi novia hermosa, preciosa, maravillosa, está sufriendo por mí en Jerusalén, tengo que aliviar su tormento. Y dijo, mejor me regreso. Y decidió regresarse. A veces las relaciones personales, mis amados hermanos, nos llevan a no soportar los puntos de quiebre. A veces incluso las propias relaciones personales son las que nos llevan a los puntos de quiebre. ¿No le ha pasado? Seguramente que sí. Número 6.
¿verdad? Número 6, renunciar. Bueno, eso es obvio, renunció. Pero tal vez Juan Marcos era como muchos de nosotros, como dice Santiago. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice, es como la onda del mar. Y dijo el hermano Evaristo en su versión de aquel texto, a veces están abajo y a veces más abajo. Hermanos, yo no sé, pero tal vez Juan Marcos era de esas personas, como algunos de nosotros, que son buenos para emprender, pero difíciles para concluir. Esas personas que dejan todo a medias, que se proponen y dicen, voy a emprender este negocio, y empiezan a preparar, y empiezan a hacer esto y a comprar lo otro, y a mediación como que algo sucede y pierden el interés. Y usted va a su casa y encuentra un carrito de tacos por aquí, y encuentra una herramienta de carpintero por acá, y encuentra una máquina de soldar por allá, y encuentra, y oye, tienes de todo. Sí, es que iba a emprender un negocio de comida. Ah, qué bueno. Y oye, mira, y esta sierra de cortar de mesa, qué bonito. Es que ibas a poner un taller de carpintería. Y dice, oye, qué buena máquina de soldar. Sí, es que iba a poner un taller de soldadura. ¿Y por qué no pusiste nada? A lo mejor Marcos tenía ese problema. Era como las ondas del mar. ¿Cuántas cosas has dejado inconclusas en tu vida? No me conteste. Piense. Aquí tenemos 6 posibilidades de la razón por la cual Juan Marcos decidió renunciar. Ahora, todas estas 6 nos llevan a la 7ª, que no la puse ahí, pero que aparece con letras grandes. La razón principal de todas estas otras es que Juan Marcos no tenía la madurez suficiente para enfrentar ese reto. Todo punto de quiebre requiere de madurez de carácter para enfrentarse y para vencerse. La razón principal de la renuncia ante un punto de quiebre es la inmadurez. Es la inmadurez. Hace tiempo me quitaron una iglesia de las manos. Y me dijeron que yo no servía y que yo no podía y 1000 cosas. ¿Y sabe qué hice? Hablé con mi autoridad y le dije, varón, lo que pase con esta congregación a partir del día de hoy es responsabilidad tuya. Pasó el tiempo, pasaron los años, sufrimos muchas cosas. Pregúnteme usted ahora dónde está esa congregación. Se diluyó y se desapareció. ¿Quién fue responsable? ¿Yo? Mis manitas están limpias delante del Señor. Y así le podía contar de muchas cosas. Pero déjeme decirle también de mis errores, porque me he equivocado muchas veces. La primera unión matrimonial que yo bendije fue un error completo. Me equivoqué terriblemente. Al poco tiempo ya se andaban divorciando. Dije, Señor, ¿qué hice? Hermanos queridos, los puntos de quiebre son lecciones en nuestra vida que van a perdurar para siempre, que van a cambiar nuestra vida para siempre. Por eso los puntos de quiebre son momentos de oportunidad. Por eso los tiempos críticos, difíciles, los tiempos angustiantes, son tiempos de oportunidad. Si tú te agarras del Señor, si tú permites que el Señor haga contigo lo que tiene que hacer, van a ser tiempos especiales donde tú vas a crecer y vas a madurar. La inmadurez de Juan Marcos, les digo, todos los puntos anteriores culminan con esta verdad. Juan Marcos no tenía la madurez suficiente para enfrentar esa situación. Era un joven inmaduro. ¿Ser inmaduro es malo?
Depende de cuántos años tengas. Mira, ves una niña de 10 años que le dice a su mamá, hijita, lávame las vasijas. A mí no me gusta lavar las vasijas. Y ves una mujer de 45 que le dice a su mamá, hijita, me siento muy mal, ¿me puedes lavar las vasijas? A mí no me gusta lavar las vasijas. ¿45 años? Entonces ahí la madurez sí es un problema. No. ¿Ya? Esa ya no es infancia. Esa es infantilitis. Entonces, tenemos que ver la perspectiva. Juan Marcos era un joven. ¿Qué esperamos de un joven? ¿Madurez o inmadurez? Inmadurez. Ahora, yo te quiero decir lo siguiente. Finalmente, y después de todo esto, vemos que Pablo enfrentó su punto de quiebre, asumió el liderazgo y dio fruto para Dios. Vemos que Bernabé asumió su punto de quiebre, cedió ante el liderazgo de alguien más, supo guardar silencio, pasar desapercibido, servir secretamente al Señor y se regocijó al ver el fruto de su compañero. Pero vemos a Juan Marcos que no pudo soportar nada de lo anterior y decidió regresar a causa de su inmadurez. Y yo quiero decirte el día de hoy, si tú has regresado en algún área, la que sea de tu vida y más en las cosas de Dios, si tú has desistido, si has renunciado, si has regresado, si alguna vez en tu vida tú dijiste, yo voy a servir al Señor, yo voy a buscar a Dios, y al paso del tiempo, por el liderazgo, por el pastor, por los hermanos, por ti mismo, por la esposa, por quien sea y por lo que sea, tú decidiste desistir y no pudiste soportar tu punto de quiebre, las buenas noticias que tengo para ti hoy es que el Señor te quiere dar otra oportunidad. Porque nuestro Dios es el Dios de las oportunidades. Porque nuestro Dios es un Dios perfecto y su carácter es perfecto. No es ni como el de Pablo ni como el de Bernabé. El carácter del Señor es perfecto y eterno. Y Él no cambia, Él no muda. Su verdad permanece para siempre. Y Él conoce de nuestro sentar y nuestro levantar. Él conoce nuestro andar, nuestro reposo. Y Él sabe de nuestros errores y de nuestros aciertos. En algún momento de tu vida has desistido o has renunciado. Esta mañana el Señor te da una segunda oportunidad. Si tú como Marcos, por la razón que sea, decidiste regresar a Jerusalén, decidiste volver a lo que eras antes, a hacer lo que hacías antes, a vivir como vivías antes, el Señor te llama y el Señor quiere que tú te levantes y que tú puedas reconocer ese error y que puedas volver al Señor. Porque el Señor es Dios de oportunidades. Este mismo Juan Marcos, al paso del tiempo, después de esta experiencia, permitió que el Señor trabajara en su vida y se vino convirtiendo en el primer escritor del Evangelio. El primer Evangelio de los 4 que están en la Biblia fue escrito por este muchacho. Ese fue el primero que se escribió, el de Marcos. Lleva su nombre. Estuvo a los pies de Pedro recibiendo instrucción y fue perfeccionado y su carácter fue madurado, fue sanado por Dios. Al final de los tiempos de Pablo, en su ministerio, el mismo apóstol Pablo reconoce la valía de Juan Marcos y reconoce su ministerio. Aquel muchacho inmaduro, aquel muchacho que no fue capaz de resistir su punto de quiebre en Perge, se convirtió en todo un hombre de Dios porque permitió que el Señor obrara en su vida. Porque supo levantarse después de una caída, porque supo volver y reconocer su error y permitir que el Señor agregara, quitara, moldeara su vida y su carácter de acuerdo a la necesidad de Dios. Y quiero decirte que si tu carácter, que si tu inmadurez ha sido la causa, que seguramente sí, que te ha hecho volver atrás, el Señor quiere moldear ese carácter. El Señor puede arreglar ese carácter. El Señor puede poner en ti lo que hace falta y quitar lo que sobra. Si tú le das la oportunidad, si tú quieres volverte al Señor, Él tiene para ti una nueva oportunidad. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 42,
Aquí hay una característica del Señor que a mí me gusta muchísimo porque me he tomado de ella muchas veces. Porque sabe que muchas veces yo he desistido. Muchas veces me he sentido incapaz. Muchas veces me he sentido que no puedo más y voy con el Señor y le digo, Señor, hasta aquí ya no puedo más, esto se tiene que acabar. Y cuando estoy en circunstancias así, en mis propios puntos de quiebre, cuando mis emociones están alteradas, cuando mis sentimientos me llevan a tener pensamientos locos, voy al Señor y a su palabra. Isaías capítulo 42, versículo 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humearé. Por medio de la verdad traerá justicia. El Señor del que yo te estoy hablando es así. La versión en lenguaje sencillo dice así. Isaías 42, 3. No les causará más daño a los que están heridos, ni acabará de matar a los que están agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará que reine la justicia. Ese es mi Jesús. Ese es mi Salvador. Ese es mi Señor. Este es el que me ha sostenido cuando yo soy una caña cascada. Es el que me ha sostenido cuando solamente echo humo y no alumbro a nada ni a nadie. Él en su misericordia es el que me ha levantado cuando he caído. Él en su misericordia es el que me ha perdonado cuando he pecado y le he ofendido. Él en su amor es el que guía mis pasos todavía a pesar de mis errores, de mis debilidades. Y Él mismo, quiere levantar tu vida y quiere sanar tu corazón y quiere moldear tu carácter para que tú como Juan Marcos puedas levantarte y puedas convertirte en un siervo útil en las manos del Señor, en un instrumento que sea usado por Dios y por su poder. Juan Marcos regresó a Jerusalén, a la casa de su madre, donde se predicaba la palabra de Dios, donde se oraba todos los días, y ahí reconoció su error y cambió el rumbo de sus pasos y permitió a Dios obrar en su vida. ¿Quieres tú hacer lo mismo? ¿Quieres reconocer que has renunciado? Por la razón que sea. Al final, la verdad es que renunciamos porque nuestro carácter fue insuficiente. Porque no tuvimos el valor, la fe, la entereza, la perseverancia, la paciencia, qué sé yo. Pero nuestro Dios misericordioso y clemente extiende sus manos para decirnos, ¿quieres venir conmigo? Si tú quieres responder este llamado, ponte de pie, por favor, y vamos a orar. Si tú como Juan Marcos piensas que has caído, que has renunciado, de la misma manera que Él, volvamos nuestros ojos al Señor, volvamos nuestro corazón a su presencia y pidamos que Él transforme nuestras vidas. El día de hoy, el Señor está aquí. Y su palabra, que es verdad, llega a nuestro corazón. ¿Por qué no cierras tus ojos y comienzas a hablar con Él? ¿Por qué no le dices sinceramente en qué área, en qué circunstancia, en qué condición desististe, renunciaste, volviste atrás? Y le dices, Señor, yo necesito ser transformado. Yo necesito que tú me ayudes, yo no quiero volver atrás, no quiero seguir caminando hacia atrás. Quiero que emperje en mis propios puntos de quiebre. Tú moldees mi carácter y me sanes de tal manera
que yo pueda como Pablo y como Bernabé asumir las condiciones que tú pones delante de mí. Confiar en ti de tal manera, Señor, que yo pueda descansar y recibir de ti las fuerzas necesarias para vencer mi propio punto de quiebre. Amado Padre, tu palabra ha llegado a nuestro corazón. Y yo te ruego, Señor, que tú escuches la voz, que tú escuches el llamado del corazón de cada uno de nosotros, que en respuesta a tu palabra, hoy, en este momento, levantamos delante de ti nuestras plegarias. Y te decimos, sí, es cierto, yo soy como Juan Marcos. Y te decimos, sí, Señor, es verdad, culpé a uno o a otro o a mil cosas, pero la verdad es que mi carácter no era suficientemente maduro y fuerte para poder enfrentar aquella situación. Hoy lo entiendo. Y hoy sé que no depende de mí, sino de tu misericordia. Y por eso hoy, Señor, quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú me des la fuerza, el valor, que tú vayas conmigo, que moldees mi carácter, que me lleves a madurez, que me des sanidad en mi alma, para que yo pueda enfrentar esos puntos de quiebre que habrán de venir a mi vida, para que yo pueda enfrentar, Señor, esos retos que se presenten a mi vida tomado de tu mano, confiando en que tú vas conmigo y que así, Señor, pueda cumplir el propósito por el cual me diste vida, el propósito por el cual me has llamado a caminar en tu camino. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que escuches el corazón, que escuches la voz de los labios que en esta mañana se dirigen a ti con sinceridad. Y que sea, Señor, tu Santo Espíritu quien selle esta palabra en nuestros corazones. Que recordemos en el tiempo crítico, que recordemos en el tiempo de crisis que perge nuestro punto de quiebre. Puede ser un tiempo de oportunidad para crecer, madurar, para reflejar el fruto de tu presencia en nuestras vidas. Y así, Señor, que tú recibas toda la gloria y todo el honor. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén.